A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad contamos con la presencia de una abnegada ecologista. Ella es Natalia Green, presidenta del Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, cuyas siglas son SEDENMA. Es también representante de esta organización en la mesa de convergencia que reúne a 18 organizaciones de la sociedad civil y, por cierto, es una destacada activista ambiental. Como siempre, nosotros vamos a iniciar esta entrevista haciéndoles conocer en líneas generales cuál es el Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado, cuyas siglas son SINASIF, que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana y que tiene que ver con el ambiente, por supuesto, todo tiene que ver con el ambiente. Primero la filosofía, luego los principios, el marco constitucional y legal, el modelo oficial de salud, el modelo participativo, el modelo, el paquete de servicios, el modelo de gestión, los instrumentos para la acción, los recursos económicos y el talento humano, la aplicación o digamos el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible con el objeto de mantener siempre la idea de que un desarrollo armónico tiene que contener tres elementos: crecer económicamente, ser equitativo socialmente y proteger la naturaleza y el medio ambiente. Finalmente, las instituciones públicas y privadas que hacen salud, ministerio, seguro social y otras instituciones públicas y privadas. Bien, con esta introducción vamos a comenzar nuestra entrevista con Natalia. Cuando el general Rodríguez Lara, hace 50 años ya, nos mostró el primer barril de petróleo, nos dijo que la suerte del Ecuador iba a cambiar para bien, que de la pobreza, de lo paupérrimo, íbamos a ser un país rico. 50 años después de eso, parece que las circunstancias que vivimos en el Ecuador siguen más o menos iguales. No se ha cumplido lo que nos dijo el general Rodríguez Lara. Hace un mes aproximadamente, el presidente Moreno nos mostró las primeras 400 toneladas de concentrado de cobre extraídas de la mina Cóndor Mirador, y nos repitió curiosamente lo mismo de hace 50 años. Con esta introducción, querida Natalia, bienvenida a nuestro programa. ¿En qué medida el petróleo significó un cambio cualitativo y mejoró las condiciones de vida de los ecuatorianos? Bueno, Walter, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí este día en este programa, hablando de la naturaleza, hablando del ambiente, que como mencionaba anteriormente, no podemos hablar de salud si no hablamos de la naturaleza. No podemos pensar que nosotros podemos estar bien y que podemos estar saludables sin tener una naturaleza saludable. Entonces, tiene muchísimo que ver. Y qué bueno que mencionas del petróleo, porque parece que nos hemos olvidado, ¿no?, los ecuatorianos, de esa promesa que nos hizo el petróleo hace 40, 50 años y que hoy se repite.
y no nos paramos a discutir, ni a pensar, ni a reflexionar qué trajo al país, ¿no es cierto?, este modelo extractivista, y por qué debemos o no reproducir, ¿no es cierto?, este modelo cuando se nos está acabando el petróleo y cambiarlo hacia un modelo minero. El país, en efecto, ¿no es cierto?, tiene ya más de 40 años de explotación petrolera, en las que se nos ofreció muchísimo. Y definitivamente ha cambiado. Mira tú, el país que teníamos hace 40, 50 años, yo te podría decir, en temas de infraestructura vial, por ejemplo, es otro país, definitivamente. Las ciudades y la parte urbana ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho. Muchas personas se han enriquecido, definitivamente. Pero fijémonos, por ejemplo, cuáles son los índices de pobreza en los sectores donde se ha extraído el petróleo. Si nosotros hacemos una comparación, mientras más pozos petroleros existen cerca de una comunidad, más índice de pobreza existe. Y además, más altos niveles de cáncer, por ejemplo, existen en las comunidades, más índices, por ejemplo, de enfermedades pulmonares y otras enfermedades existen en las comunidades. Por lo tanto, a quienes definitivamente no les ha beneficiado el petróleo, sino por el contrario, les ha empobrecido y ha afectado directamente su vida, es exactamente las comunidades de donde se ha extraído este petróleo. Entonces, una primera conclusión es que el petróleo no solamente no benefició, especialmente la Amazonía, sino le afectó en muchos lugares irremediablemente, como el caso de Chevron. Empeoró las condiciones de vida de los ecuatorianos, particularmente en aquellos que habitan en las zonas aledañas a la explotación petrolera. Digamos, y además, Amazonía, digamos Esmeraldas, sí, donde está la refinería de Esmeraldas, y poniendo en una balanza, sin duda, los impactos ambientales negativos han sido más que los beneficios. Por supuesto, y además que pensemos cómo funciona la estructura petrolera, que no difiere mucho de la minera, y es que tal vez al comienzo se necesita un poco de mano de obra para la limpieza del terreno, para también alimentación, comida, etcétera. Pero una vez que ya está puesto el pozo petrolero, lo que necesitan es técnicos especializados que manejen el pozo, es decir, la cantidad de mano de obra que se necesita, de empleo que genera el petróleo, es mínima. Y además genera empleo para una élite, ¿no es cierto?, muy especializada, que muchas veces es extranjera, ¿no es cierto?, que se llevan esos recursos. Entonces, benefician a un sector muy particular del Ecuador, muchas veces extranjero, y también un sector que se ha desarrollado aquí en Ecuador, que a veces no es muy visibilizado, que es el tema de servicios petroleros. El petróleo como tal no ha sido un buen negocio para el país a largo plazo. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de dinero se ha ido para el exterior. Quienes se han beneficiado en Ecuador del sector petrolero son todos aquellos que dan servicios. Los que construyen el oleoducto, ¿no es cierto?, los que reparan un derrame, los que construyen y apoyan con el tema de los servicios, por ejemplo, infraestructura o alimentación, hospedaje. Ellos podrían haberse beneficiado directa o indirectamente del petróleo. Pero con macro, ¿no es cierto?, especialmente por el tema ambiental y lo que ha sucedido en el Ecuador no ha hecho una buena inversión, además de esos recursos que muchos, como han venido en grandes cantidades, se han ido a la corrupción, ¿no es cierto? Y los otros no han sido invertidos, ¿no es cierto?, en lo que podría ser una mejora cualitativa para la población, como son mejoras de educación y salud, sino que se han invertido, ¿no es cierto?, a través de infraestructura vial, y también mucho de eso se ha ido en corrupción, definitivamente. Dicho esto, Natalia, vamos al presente, o vengamos al presente. Se estima que el Cóndor Mirador es una de las minas más ricas del mundo, ¿no? Y que cuando se produzca el pico más alto en materia de producción, esta producirá aproximadamente 60.000 toneladas de concentrado de ese. Pero es un concentrado que tiene solamente un 3% de cobre, y también otros metales como el oro, la plata, el molibdeno, y que hasta el 2050 esto produciría 8.000 millones de dólares. La pregunta del millón en este caso es que 8.000 millones de dólares son suficientes para compensar los impactos irreversibles que va a producir en el ambiente la explotación minera, y los impactos sobre todo a la salud, a la integridad de las personas que habitan en esa zona.
Bueno, Walter, tú dijiste dos palabras que voy a agarrar. La primera, el tema de se estima. Realmente, y mucho de lo que escuchamos, de que ahora parece que no, que ahora Yurimaguas es la mina más grande del mundo, se dice, ¿no es cierto? Las empresas mineras juegan mucho con el tema de la especulación. Estiman reservas que no saben que existen hasta que realmente entran, ¿no es cierto? Y mucho juegan con el tema de estas estimaciones para el tema de especulación. Acordémonos que quien finalmente hace la explotación muchas veces no es la empresa que empezó, sino que esas empresas intermediarias juegan mucho, incluso en la bolsa, para vender estas concesiones por justamente estas estimaciones que la mayor parte de las veces es menor a la realidad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que tú mencionabas, Walter, es sobre el tema de largo plazo, de cuánto nos traería la mina. Siempre hablamos y siempre desgraciadamente se enfoca, especialmente los periodistas, se enfocan en el dinero, ¿no es cierto?, en la cifra. Pero, ¿qué pasa con las cifras ocultas, Walter? ¿Qué pasa para el país? ¿Es esto un buen negocio para el país? ¿Es esto líquido, 8.000 millones de dólares que van a venir directamente a la caja fiscal del país? No. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué estamos haciendo con el agua? El agua es completamente subsidiada a las empresas mineras. No estamos cobrándoles por el agua, estamos cobrando un monto ridículo por el tema del agua, que debería estar pagando por la cantidad ¿no es cierto?, recurso hídrico que utiliza una mina. No se le está pagando, por lo tanto es un subsidio oculto. El otro, el tema de las carreteras mismos. Se están construyendo carreteras que unos dirán, bueno, beneficiarán a una población, pero que son grandes y gigantes carreteras justamente para el transporte de estos minerales, que además acarrean efectos indirectos, como el tema de la deforestación, de la colonización y otros. Tercero, el tema de las hidroeléctricas. Nosotros en Ecuador tenemos muchísimo potencial de energías renovables y se puede aprovechar mucho potencial hídrico, pero estamos creando estas mega represas que también tienen un impacto ambiental para poder abastecer a la demanda energética de las empresas mineras, no a la demanda energética de las ciudades, sino a la demanda energética de las empresas mineras. Tercer subsidio oculto. Y el último, y tal vez el más grave, nadie valora a la biodiversidad de la naturaleza. No le ponemos un valor a esas especies que se pierden. Nosotros, por ejemplo, pusimos en el 2013 una demanda de derechos de la naturaleza por justamente la mina Cóndor Mirador, porque Walter y televidentes, les invito a que lean el contrato que firmamos con Cóndor Mirador. Es una vergüenza. Realmente, si hablamos de minería responsable y Cóndor es nuestro ejemplo, podemos decir que es minería irresponsable y que es un pésimo ejemplo. El mismo contrato, Walter, nosotros estamos, China nos va a pagar por el cobre, el oro y la plata que encuentre, pero se lleva todo el material. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si encuentra las tierras raras, que es muy fácil de que encuentre? Tierras raras es el material con lo que se hacen los celulares, que es muy apetecido, ¿no es cierto? La electrónica. Es muy apetecido y por eso no nos van a pagar, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mismo contrato plantean que el impacto que va a tener la construcción mismo de la mina va a afectar, y por eso es que pusimos una demanda por derechos de la naturaleza, irremediablemente el ecosistema de especialmente 4 especies que son endémicas de la zona y que si es que se afecta su ecosistema, por ende, corren en riesgo de extinción? Te pregunto, Walter, ¿cuánto vale la vida de una especie? ¿Estamos valorando cuánto vale la vida de una especie? ¿Cuánto vale que se extinga una especie por esa mina? Por supuesto que no. Entonces, todos los impactos ambientales y de pérdidas irreversibles a la vida, como son una extinción de especies, por ejemplo, que podemos creer, y algunas personas dicen, bueno, se extingue una especie, se extingue otra, no pasa nada. Pero a mí me gusta mucho esta analogía del avión. Estamos sacándole piecitas al avión, un tornillo por acá, un asiento por acá, una pieza de la alita por acá. ¿Cuándo va a dejar de volar ese avión? ¿Cuándo va a ser que la naturaleza simplemente deje de funcionar? Porque el impacto que tenemos como seres humanos ha hecho que el desbalance sea ya catastrófico. Y lo estamos viendo, ¿no? Julio fue el mes más caliente de la historia registrada. Entonces el impacto está empezando a ser irreversible y a nosotros no nos importa y no valoramos, ¿no es cierto?, esa pérdida de especies que, como te digo, es un cuarto subsidio oculto, porque no estamos contemplando eso cuando hablamos de estas mega cifras que son mucho menores a lo que vino por el petróleo. Por lo tanto, si el petróleo no nos sacó de la pobreza y no causó desarrollo, como lo plantean, ¿cómo lo va a hacer la minería? Que es una actividad que causa mucho más impacto que el petróleo. Es decir, impactos a la flora, a la fauna, a las personas. Al agua, Walter, el agua es muy grave. Y el conjunto de todo ello afecta
globalmente, a tal punto que incide realmente en los cambios climáticos, que es una de las cosas que atormenta a toda la humanidad. Supongamos por un momento que esta mina Cóndor Mirador produce 100.000 millones de dólares y que no sean solo 8.000 las que quedan para nuestro país, para financiar la salud, la educación. Supongamos que de esos 100.000 millones de dólares, la mitad llega al país. ¿Qué harías tú como ambientalista si eso se produciría? Bueno, Walter, a mí me choca un poco a veces cuando planteamos el tema de dinero para la salud. ¿Para qué? Para construir hospitales, para sanar a aquellas personas que vienen intoxicadas del agua, para salvar a aquellas personas que vienen con infecciones pulmonares. Es decir, nosotros no estamos invirtiendo en la salud del ecosistema y por tanto en la salud de las personas. Queremos ese dinero para crear hospitales para curar a los enfermos del daño que nosotros estamos produciendo. La minería, por ejemplo, aquí en Quito decimos no nos toca, a pesar de que sabemos que el mismo distrito metropolitano tiene concesiones mineras, pero decimos no nos toca, parecería que no nos toca. Pero si es que, te pongo un ejemplo, si es que nosotros aquí en Quito comemos un pescado, ¿no es cierto?, que fue pescado ni siquiera cerca de Cóndor Mirador, sino que con un afluente que llegó al océano, ¿no es cierto?, de un río contaminado por la mina. Ese río, ¿no es cierto?, que si es que un pescado come mercurio, diferente a si nosotros, no sé, se nos rompe el termómetro antiguo, ¿no es cierto?, y nos comemos mercurio, te puede hacer mucho daño, pero tal vez no lo vas a asimilar. En cambio, si el pez asimiló ese mercurio mientras tomaba el agua, lo asimila en su sistema, nosotros nos lo comemos y directamente entra en nuestro sistema. Entonces parecería que... A nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, y por lo tanto el mercurio en el ser humano tiene un impacto muy fuerte. Entonces, obviamente esa persona va a ir tal vez al hospital construido con esos 100.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Tú pones el dedo en el llaga, en realidad. No se trata de curar, se trata de prevenir. Se trata de prevenir y se trata de entender que somos naturaleza y que la naturaleza tiene que estar saludable. Que en la mina se están generando las enfermedades. Y tenemos que evitar que se generen las enfermedades en la mina. Y para ello, más allá de producir limpiamente, tenemos que decidir entre qué preferimos, si los metales o la naturaleza. Como le decía Jaco Pérez, a ver, hagamos una encuesta. ¿Prefieren el agua o prefieren los metales? Me pareció una figura interesantísima. A mí me gustó mucho la respuesta además que dio, ¿viste? Sobre ese mismo tema que planteó. Dijo, bueno, te voy a plantear un reto de qué harías tú sin la plata que va a venir. Le dijo, te planteo el mismo reto, ¿qué harías tú 30 días sin agua? Y eso es lo que no estamos entendiendo. No estamos entendiendo que somos naturaleza, que somos agua y que eso tiene que estar limpio. Además, Walter, que somos parte de la naturaleza. ¿Y qué le estamos haciendo a esa naturaleza? Necesitamos esas concesiones mineras en un país tan biodiverso como el Ecuador. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Qué otras cosas estamos dejando de hacer? Alternativas agroecológicas, energéticas, ¿no es cierto?, turísticas, que dejan de hacerse porque nadie quiere, tal vez si quiere hacer un toxitour, pero si no, nadie más va a querer hacer un tour para visitar una mina, ¿no es cierto? Qué interesante. Un toxitour. Bueno, el toxitour es algo que hace mucha gente para conocer el desastre de la Texaco aquí. Es un toxitour. O Chernobyl. También. Claro. Entonces, tal vez atraigamos de ese turismo, pero creo que es un turismo bien particular. Pero atraer realmente un turismo real es para atraerlo justamente a largo plazo con lo que tenemos, que es nuestra biodiversidad, que ese es nuestro mayor tesoro. Frente a la crisis económica y ambiental que tenemos en el Ecuador, ya instalada, ¿no?, por efectos del petróleo, la minería artesanal, por diversas razones. ¿Cuál sería la posición del Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza para compensar esto? ¿Qué hacer si no hacemos minería, si no sacamos el petróleo? ¿Qué hacemos para mejorar la calidad de vida de la gente? Bueno, Walter, esa es la pregunta recurrente de la alternativa, ¿no es cierto? Y como te decía, y empecé a decirlo,
no hay cómo pensar en una alternativa turística si es que no invertimos realmente en lo que ha hecho Costa Rica durante más de 40 años. Costa Rica se sostiene, ¿no es cierto?, su PIB, más del 10% de su PIB con el tema del turismo, porque han sido 40 años que decidieron, sí, tenemos minerales, pero no vamos a abrir una mina aquí, porque una mina no la van a querer venir a visitar. Tenemos petróleo, por supuesto, no al nivel que tenemos en Ecuador, pero no lo vamos a explotar porque le estamos invirtiendo al turismo. Y cambió completamente su mentalidad para que el turismo sea el eje de la economía. Eso no lo hemos hecho y nos falta mucho, a pesar de que tenemos un país muchísimo más bonito que Costa Rica. Que me perdonen los ticos y me quedan muy bien, pero realmente tenemos mucho más que ofrecer que un país como Costa Rica. Entonces, eso definitivamente es una actividad que sí genera impacto. Ojo que el turismo no es perfecto, que genera impacto mucho menos que el extractivismo, pero que hay que hacerlo con cuidado, pero es una alternativa. La otra alternativa, por ejemplo, te decía el tema de las energías renovables. Nosotros vivimos en el cinturón de fuego. Nosotros tenemos un potencial geotérmico, eólico, hídrico, solar gigantesco. Ahorita una planta solar que existe en el país ha rebasado todas las expectativas mundiales porque nosotros tenemos la mayor cantidad de sol al año, ¿no es cierto?, permanente, sin nubes, en algunas regiones del Ecuador que no está siendo realmente utilizada como debería. Entonces, eso también es una alternativa. El tema de la ecología y de la agroecología y de la agricultura en general se puede dar y es una alternativa en Ecuador siempre y cuando tengamos tierras fértiles y tierras sanas, ¿no es cierto? El país, y ojalá esto no cambie porque eso también es un tema de otra discusión, el tema de que somos un país libre de transgénicos. Somos una isla libre de transgénicos y si nosotros podemos mantener este estatus y podemos producir los superalimentos que producimos en el Ecuador, la quinoa, el amaranto, el cacao, la cúrcuma, ¿no es cierto? Ahorita estamos produciendo moringa, estamos produciendo macambo, un montón de cosas, la guayusa, un montón de cosas que tal vez sean nuevos para que escuchen los televidentes, tal vez para ti también, pero son cosas tradicionales de nuestra tierra que internacionalmente tienen una cabida enorme y que está creciendo mucho este mercado porque la gente cada vez más se da cuenta que no solo el planeta está enfermo, sino que los seres humanos estamos enfermos. Y son alternativas alimentarias que producimos aquí en el país y que si le diéramos un poco más de empuje a las comunidades locales para que las puedan producir, tendríamos valores agregados muy interesantes que vienen y que generan empleo, que generan servicios, que generan un tema cualitativo mucho más interesante que un lingote de oro que va a emplear a unos pocos chinos, ¿no es cierto? Va a destruir nuestro ecosistema y nos va a dejar, ¿no es cierto?, en 40 años con una linda, dicen que van a llenarle de agua y hacer una laguna, una tóxica laguna que nadie va a querer visitar. Y desnutridos. Y desnutridos, por supuesto. A propósito de lo nutricional, hace 30 años con un grupo de amigos hicimos un trabajo para rescatar los alimentos de las comunidades Quitucara, de la zona de Cayambe, y produjimos una harina compuesta de cereales y leguminosas, 20% de leguminosas y 80% de cereales, que tiene un contenido proteico superior a la caseína de la leche, ¿no? Esto para ejemplificar tantas cosas que podemos hacer los ecuatorianos, hay que ponerse creativos y eso somos. Y que tienen que ver con nuestra cultura ancestral. Finalmente ya se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera que en poquísimas palabras me dijeras cuál sería tu mensaje para el presidente Lenín Moreno a fin de que los mineros realmente pasen a segundo plano y sea el ambiente el que prevalezca. Bueno, Walter, muchas gracias. Primero, somos naturaleza. Segundo, si hablamos de minería responsable, cuando el minerador no lo es. En el Ecuador supuestamente tenemos que tener al menos 10 años de datos históricos de pluviosidad en el Ecuador y eso no tenemos, ¿no es cierto?, las estaciones pluviométricas para tener esos datos. Por lo tanto, las reladeras que están construyendo, y ha venido justamente a los expertos, tenemos estudios que plantean que la reladera en Mirador, que es una pared que contendrá todo este material tóxico, va a destruirse, lo dicen los expertos, igual que Brumadinho en Brasil. Entonces, estamos afectando y sabemos que vamos a afectar, no tenemos datos históricos de cuánto llueve en esa región. Sísmico, acabamos de ver, ¿no es cierto?, cada vez nos llegan noticias de que hay sismos en la región.
¿Cómo vamos a evitar que se rompan esas relaveras, que vaya al río Tundaime, que vayan las poblaciones y que se afecten las aguas irremediablemente, Walter? Este contrato además tiene un montón de problemas jurídicos, se lo firma y se da una licencia con un montón de una licencia con condiciones, que es algo que no existe. Es un contrato con muchos problemas, ¿no es cierto?, jurídicos, ambientales, sociales. Es realmente una amenaza al Ecuador y por lo tanto no existe minería legal en el país, en el sentido de que ni siquiera se han dado procesos reales de consulta previa, libre e informada. Entonces mi mensaje, presidente, sería: ¿usted quiere minería responsable? El primer ejemplo que tenemos de cóndor minador no lo es. Y por lo tanto, en un país biodiverso, sísmico y con tanta cantidad de agua que existe en el país, la minería es un crimen y por lo tanto apostémosles a las alternativas, que son muchas. Muchas gracias, Natalia, por tus impresionantes conceptos respecto de la minería. Y el presidente Lenín Moreno tiene la palabra, la última palabra. Nosotros les agradecemos enormemente por su audiencia y hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,